Hoy conversamos con Santiago Alvé, director creativo en Mercado Macán. Hablamos sobre su camino en la industria, los desafíos de liderar equipos, las campañas que lo marcaron y cómo se gestan las ideas que hacen historia. Además, conversamos sobre la vida en agencia, el mercado argentino y lo que significa ser creativo en un mundo que cambia todo el tiempo. Todo esto y más, hoy, en Un Café con Habla Agency, con Santiago Alvé. Así que bueno, esto ya está grabando. Así que... Todo tuyo. Así que podemos largar nomás. Bueno, ¿cómo estás? Ya nos saludamos, Bien. ya charlamos. Sí, ya charlamos, nos saludamos. Estoy bien, estoy contento, gracias por la invitación. Un placer tenerte. Un placer tenerte. Siempre me pareciste una persona con cosas dentro de su cabeza. Menos mal, tengo que tenerla. Sí, Vos sí. también. Lindo reencontrarse. Bueno, tengo acá un machete, que ya te lo mostré. Ya estuvimos charlando afuera de un poquito de... No hice tanta trampa, ¿Qué le íbamos a hablar? leí un poco por encima. Lo miraste por arriba, está muy bien. Igual yo te cuento, yo sí voy a hacer trampa y me voy a ir del tema. Está perfecto. Entonces, si te parece, empezá contándome un poco quién sos. ¿Qué sos? Ni en terapia llegué a la respuesta todavía. Voy a Así- circunscribirme a lo laboral, así es un poco más fácil. Tu mejor intento. Soy redactor publicitario. No me encanta el mote de creativo como puesto, ¿viste? Soy redactor, Ok. actualmente director creativo, pero de base redactor. Estudié en UCES, publicidad, después hice la inversa. Primero me licencié, después hice un terciario en creatividad, ahí en Brother. Más que nada porque yo sabía que quería laburar en creatividad. Sí, Uses no te forma como Tiene creativo. ciertas materias creativas, pero vos necesitas una carpeta, un portfolio de laburos para entrar a una agencia que no está del todo completa. Más que nada con el tipo de ideas que necesitas para entrar en una agencia cuando salís de una licenciatura. Entonces, hice ese terciario y la verdad que no tenía ganas de estudiar el año entero por vagancia, porque ya había estudiado 4 años. Así que hice un cursito de verano, que ahí conocí a Cami, que es mi dupla. Fue desde ese momento hasta ahora mi única dupla. Como los pingüinos. Para Exactamente. toda la vida. Exactamente. Y bueno, al final nos quedamos estudiando todo el año, pero a mitad de año ya arranqué a laburar y desde ahí soy redactor hasta el día de hoy. ¿Qué es ser redactor? No, bueno, en publicidad, en creatividad, se suele laburar de a dos. Llega un punto de la carrera o momentos de la carrera que podés o terminás laburando solo, pero suele laburarse de a dos y las duplas suelen ser de un redactor o una redactora y alguien que se dedica a la dirección de arte. Suelen ser también bastante mixtas esas duplas, o por lo menos es la manera que yo encontré con Cami que funcionábamos mejor, en donde los dos opinamos sobre todo y a veces, según los tiempos y los proyectos, metemos un poquito de mano en cada cosa, porque si no, no te da la vida. Pero el redactor suele tener... Estoy usando mucho la palabra suele. No está buena como redactor. No, pero está bueno porque enfatiza la variabilidad del trabajo. Es todo muy ambiguo, ¿No es cierto? muy variable siempre. Como que en general, usualmente... Claro, en general, mayormente. el redactor tiene la última palabra sobre todo lo que son textos y la directora de arte, en este caso, tiene la palabra final con todo lo respectivo al diseño, a cómo se ven las cosas o cómo ese texto cobra vida. Y eso se traslada a un montón de cosas. En un comercial, si alguien tiene la responsabilidad sobre el guión, voy a ser yo. Y si alguien tiene más la responsabilidad sobre cómo ese guión se ve, va a ser Cami. Después entran 1000 factores, director, productoras, etc. No, pero es y un poco el resumen. Para decir la obviedad, está bueno que el que hace redacción tenga claras nociones de diseño y visuales, porque si no tiras una idea y no, bajarla a la realidad es absolutamente. imposible, ¿no? Total, y todo es un poco funcional a lo que hace el otro, entonces ya casi no se ven duplas en donde el redactor no sabe abrir un Illustrator o el director de arte no sabe escribir un titular. De hecho, yo siempre le digo a Cami que los mejores conceptos o titulares que hemos escrito los terminó escribiendo ella. Y yo mucho tiempo, si había que hacer un board, me divertía hacerlo y lo diseñaba yo. Entonces es un poco mixto, en nuestro caso por lo menos. El apoyo moral también es trabajo. Bueno, Cami suele tener horas más largas de trabajo que yo,
porque los textos se hacen más rápidos que los diseños. Y ahora con Así ChatGPT. que el acompañamiento es importante también. No agarrar la mochila e irte cuando el otro se queda a cualquier hora. La compañía, el cebar un mate. Porque aparte hay una parte que surge, creo yo, en el proceso. Sí. Algo que se habla. Hace un tiempo hablaba con una persona que es emprendedora, ¿no? Del mundo de desarrollar negocio y demás. Y lo que decía es esto de las ideas tienen muy poco valor si no las podés desarrollar, si no las podés llevar a término. Entonces, yo me imagino que en el proceso de estar trabajando algo para bajarlo de lo que pensamos a lo que tiene que ser, también surgen ideas nuevas. Y esto de decir, che, ¿qué pasa si en lugar de lo que dijimos le agregamos tal vuelta? Sí, va mutando siempre. Y también es mejor porque desde que vos tenés una idea, la bajás, la vendés, la compran, la empiezan a ajustar, se hace efectivamente y sale, muta muchísimas veces. Y siempre es importante mantener ese foco de dónde quería estar hacia dónde quería llegar esa idea y siempre luchar por hacerlo un poquito mejor. Me ha pasado de haber filmado incluso un comercial y en el proceso de edición cambiar toda la locución y el guión entero. Pero porque sentíamos que era mejor y bueno, ahí también está la charla con el cliente de decir, mirá, con lo que tenemos ahora y probándolo, ahora que es un hecho y que se puede probar con música, con las imágenes que son, esto creemos que funciona mejor y también está la confianza del cliente de decir, confío en que se puede cambiar la exactitud que compré y hacerlo mejor y en ese proceso suelen quedar cosas mejores. La primera pregunta que me viene a la mente con lo que acabas de decir es hashtag presupuesto. Porque si tenemos que ir de vuelta, No. ¿cómo impacta eso? ¿Cómo se maneja? Por suerte no me toca ni pelearlos, Ok. ni hacerlos, ni conseguir la plata. Yo solo soy un demandante en ese caso. Pero, a ver, depende mucho del proyecto y de los cambios que quieras hacer. Si tenés que salir a filmar de vuelta, Claro. es un problema. No te digo que no lo hemos hecho. Hay veces que, bueno, filmás otra cosa y capaz que se mete un planito si es la misma productora y qué sé yo. Pero en general suelen ser más cambios de guión y la mayoría de los comerciales que hacemos, sobre todo cuando son multiregión, procuramos que no tengan sonido directo, digamos, que no tengan diálogo entre los actores. Todo voz en off. Claro, y ahí es volver a pedirle una toma nueva al locutor con el nuevo guión, que sí, eso hay un presupuesto extra, si salvo que se cope el locutor. Claro, pero en el es total, más manejable que salir a producir de nuevo un comercial entero. digamos que en el presupuesto total es menor. Sí, no incide demasiado. Vamos un poquito para atrás. Porque ya nos metimos de lleno en caso. Después vamos a ir más a fondo en esto. Pero Anacrónico. ¿cómo entra la publicidad en tu vida? Qué buena pregunta. Yo no lo tengo tan claro, pero tengo pistas fuertes. No sé en qué momento dije, che, es esto. Sí, mi viejo estudió Bellas Artes. Estudió para ser pintor. Y uno de los primeros laburos que consiguió, que eran cercanos a su carrera o a su título, fue director de arte en una agencia muy chiquita de publicidad, porque en esa época se dibujaban los avisos. Entonces necesitaban a alguien que plantee una gráfica dibujándola, y mi viejo era muy bueno dibujando. De ahí saltó otra agencia chiquita y de ahí ya se abrió solo, más que nada haciendo cosas de... Él le gusta mucho escribir también, entonces hacía cosas y sigue haciendo de comunicación interna. De repente diseñaba y escribía un libro de un aniversario de una marca, hace como cosas muy diversas. Pero en ese proceso de estar en agencias, se llenó de un montón de... Siempre le interesó la publicidad a partir de eso y me mostraba el show de Clio y qué sé yo, pero también se llenó de revistas y yo me acuerdo que de repente encontraba una archive vieja y venía y me mostraba gráficas. Yo dije, che, qué divertido. Con esto del show del Clio se te nota un poco la edad, porque esa es de otra Y época. bueno, eran todas revistas de los 90 y me mostraba las gráficas y yo decía, che, es divertido porque además le está buscando una vueltita inteligente para decir algo que podría decir más fácil y como me llamó la atención eso. De ahí a que yo tenga súper claro
en la secundaria que iba a estudiar publicidad, no sé qué pasó en el medio, pero sé Pero que hubo me un momento interesó. en el cual lo tenías re claro. Sí, O sea, sí. De hecho, en mi secundaria hacían a fin de último año una orientación vocacional. Y yo fui la primera vez y le digo, mirá, yo quiero estudiar publicidad y ya lo sé. Me dijo, listo, no vengas más. Y no fui más. Y después arranqué a estudiar y lo confirmé, así que no me fue un gran desafío entender que quería estudiar. Sí, no sé cómo llegué, pero claramente la influencia está ahí. A mí me pasó totalmente diferente. O sea, si vos mirás mi formación y mis estudios, yo pasé por todos lados y nunca tuve muy claro cuál era. Envidio mucho a la gente que desde chica tuvo esa vocación tan clara. Me parece una cosa hermosa. Me quedé pensando también en esto que decías, una influencia fuerte de tu viejo, ¿no? Sí, Independientemente de que él no fuera exactamente lo mismo que estás haciendo vos hoy. Tenías un cierto camino allanado, vamos a decir. Lo mismo que creo yo, no sé, si el hijo de Messi quiere jugar al fútbol. Claro. Ya estoy poniendo, mirá, me estoy poniendo tu viejo, o si tu viejo es contador y vos te metés en ciencias económicas. Es Sí. más fácil, creo yo, que si querés ser contador siendo el hijo de Messi. Siendo el hijo de Messi, todo calculo que será más o menos fácil. No, en primera instancia fue fácil explicarle que quería estudiar Claro. y que esté de acuerdo. Es más, siempre me dio la libertad para no estar de acuerdo con lo que estudie también. De hecho, me intentó persuadir para que no estudie publicidad. No le hice caso. No Bueno, fue la primera vez que no le hice caso. Mi tampoco. viejo es ingeniero y es muy ingeniero. O sea, yo lo amo a mi padre. Toda su personalidad de ser ingeniero y navegar a vela. Y yo creo que para él fue un poco un shock, ¿entendés? Claro. Porque, o sea, veo la diferencia en el sentido de que a mí también me desalentó un poco de que haga publicidad. Si bien también siempre es hacer lo que quieras y demás. Pero para él son las exactas. O sea, Claro. una profesión es una profesión de números y exacta. Y tenés las ingenierías, las ciencias exactas, física, matemática y demás. Todo lo demás. Y publicidad es una cosa que se usa para que la gente compre cosas que no necesita. Que ponele que algo de eso puede haber, ¿no? Pero me llevó un proceso enseñarle Claro. que no es solo eso, que es una herramienta. Sí, tiene que ver con la persuasión, pero... Bueno, a mí siempre me dio un poco de calor usar ese escaloncito, ¿viste? Porque de repente mi viejo, al haber laburado en agencia, tenía un poco mapeado quiénes de sus conocidos de nada que ver, de otro... ¿Frenó? No, yo creo que ¿Estamos bien? estamos Perdón. bien. ¿Quién de sus conocidos del barrio, del colegio? Porque están haciendo un licuado. Están moliendo por café, como la canción. Y ¿quién de sus conocidos del barrio, del colegio, de su secundaria, que yo, laburaban en publicidad? Y mi viejo me dijo, che, ¿no querés que te contacte? No sé qué. Y a mí me daba, entre que no tenía carpeta y no tenía un carajo para mostrarle, y que era el amigo de mi viejo, siempre me dio un poco de respeto. Claro. Pero sí, yo una época laburé con mi viejo, mientras estudiaba, le daba una mano en sus cosas, más que nada de diseño, para los clientes que tenía en ese momento. E incluso habíamos empezado a proyectar un poco, bueno, yo estudio publicidad, podemos hacer crecer un poco las cosas que se hacen dentro de... Eran él y él solo, porque en un momento tenía un socio, después se separaron. Y me tocó tener una charla en la que dije, che, mirá, a mí lo que me pasa es que, de vuelta en lo que ya sabía desde más chico, yo arranqué a estudiar esta carrera porque yo quiero salir a filmar. Y sé que nosotros no vamos a salir a filmar y yo quiero hacer un comercial que salga en la tele. Claro. Así que lo siento, pero llega hasta acá. Y lo entendió perfectamente. Fue una charla dura para los dos, pero lo entendió. Y a partir de ahí ya fueron bastante caminos separados. Bueno, pero también hay algo como el actor que es hijo de un actor y se cambia el apellido, Claro. ¿no? Y su nombre artístico, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Recién mientras decía estaba pensando, ¿viste quién? Bueno, Angelina Jolie. Claro. El padre de Jon Voight. Entonces ella nunca fue. Que aparte creo que estaba peleada. O sea, es otra historia. No la conozco en detalle. Pero un poco de eso, ¿no? Como esto de decir, quiero hacer un camino con peso propio. Sí, sí, total. Con todos los respetos que se merece mi padre, pero siempre me dio un poco de cosita. Total.
Contame un poco, estoy pensando ahora, no lo anoté. Así que esta quizás te cae de sorpresa. Es la pregunta bomba. ¿Cómo fue o cómo incidió en vos las cosas que hiciste en su momento? Porque vos sos amigo de Ferbo. Sí. Y vos jugaste cosas, hiciste cosas, apareciste en cosas. ¿Cómo resultó eso para vos en todo el proceso? Estuvo bueno porque en realidad fue algo muy loco. Fer actualmente es influencer, es conductor, es un montón de cosas. Pero nosotros en realidad, yo lo conozco de la secundaria, Fer. Nos hicimos amigos a los 14, 15 años en un campamento, porque él iba a otro turno, otro curso, todo. Fer siempre era muy de los juegos y qué sé yo, y yo como también soy bastante suelto, me prendía y él se llevaba la cámara a los campamentos y filmaba y hacía parodia de no sé qué. Y a los 15 nos armamos un programa de radio en una piecita vacía que tenía la abuela en su casa. Agarramos una puerta, la pusimos de mesa, compramos 2 micrófonos y nos pusimos una radio como para el barrio, online. Ahí va. ¿Qué año hablamos? 2013, por ahí, 2014. Okay. O sea, todavía no estaban de moda las radios online. De hecho, fue un quilombo encontrar cómo carajo hosteábamos una radio en una web. Siempre se nos caía el dominio antes de salir al aire. Éramos un desastre. Y ustedes eran chicos, porque... Éramos chicos y le empezó a ir bien. 15 años, 16 años. 15 años, 15, 16. Le empezó a ir bien. A nosotros nos servía para hacer un canje y entrar gratis al boliche. Y un poco... De un año a otro, la radio duró 2 o 3 años, de un año a otro dijimos, che, ¿cómo hacemos que se mueva un poco más? Yo dije, bueno, es mi momento de practicar. Empecemos a hacer videos. El sandbox. Claro. Empezamos a hacer videos para YouTube y de repente nos dimos cuenta que le empecé a ir mejor a YouTube que a la radio. Y ahí le seguimos con YouTube. Siempre Fer tenía muy claro que él quería ser un poco más presentador y nada, siempre tuvo un costado más frente a cámara que a mí nunca me gustó tanto o nunca fue mi objetivo. Pero lo empezamos a hacer juntos y de YouTube se saltó a Instagram y medio que fue un tren que nunca me replanteé, porque yo me cagaba de risa con mis amigos los sábados a la mañana grabando o los jueves a la tarde que salíamos a hacer la radio. Pero sí fue un poco el terreno de prueba de qué se puede hacer, siempre a pulmón, ¿no? Pero qué sirve, qué no sirve, cómo lo podemos encarar, qué está bueno, qué no está bueno. Y sí llegó un punto ya cuando me recibí que no tenía más ganas pues empezó a cobrar números grandes. Sí. Y no tenía más ganas de ser una cara frente a cámara. Y sí quería dedicarme de lleno a... Esto está buenísimo, quiero hacer publicidad y quiero hacer un comercial que salga en la tele y que no tenga mi cara. Que después, de hecho, terminé saliendo. ¿Ah, sí? Pero esos son temas de presupuesto y de falta de extras. ¿En cuál? Mi voz en varios, mi cara en uno de Schneider. Estamos ahí con Cami, con Tomás. Fue un cameo rápido, un picadito. Hermoso. Tarantino un No poroto. me acuerdo si alguno más, no me acuerdo. Pero sucede. ¿Qué aprendiste en todo ese proceso jugando a hacer videos de chico y de quizás no tan chico, que después sentís que te lo llevaste y lo aplicás? Yo creo que, a ver, al ser algo meramente digital, que no es mi área de expertise ahora, hay muchos aprendizajes que capaz no aplico en el día a día o que se me oxidaron un poco porque es medio vertiginoso ese medio. Sí, cambia. Creo que sí me sirvió mucho para la soltura, para la confianza, para ir y de repente no tener ningún tapujo en contar un guión, en vender una idea, en tener una reunión. Eso sí, porque me solté un montón, porque de hecho en el medio también volví a laburar con Fer un tiempo, hasta hace no tanto, haciendo un programa de streaming con él, medio como siendo parte de la mesa. Entonces todo ese... es esa un experiencia fogueo, ¿no? frente a cámara y frente al micrófono. Horas de vuelo. Eso me ayudó un montón. Para charlar, más que nada, que es lo que me toca hacer. Bueno, pero el pánico escénico existe. Tiene un nombre. Es re difícil. Como fobia, no sé cuál es. Pero a la sí, gente... no, yo la primera vez que me tocó contar un guión, se me llenó el culo de preguntas. ¿Y sí? Y me acuerdo que mi jefe me dijo, podés ir un poco más lento, no pasa nada. Claro. Yo corría porque me moría de miedo. Bueno, hay un sudor especial que es el que uno siente cuando está con ese tipo de nervios, ¿no? Sí. Y es muy loco porque si vos lo pensás fríamente, decís, ¿qué me puede pasar?
¿Cuál es el peor escenario el que me puedo llegar a encontrar? No, Y obvio. sin embargo, Pero en el tu momento cerebro- trabajaste un montón de horas y ese es el momento de brillar. La tenés que clavar porque querés que salga y tenés o que contarlo cagarla. bien. O cagarla. o cagarla. Bueno, vamos a lo que es... vos hoy estás trabajando en Mercado Macán. Estoy trabajando en Mercado Macán. ¿Cómo es tu rol actual? Ya antes nos introdujiste un poco que sos director creativo. Sí. Y específicamente más como redactor. Ustedes dos, como dupla, trabajan en soledad, coordinan equipo creativo. Depende mucho del proyecto. Porque nosotros en la ¿Cómo es agencia... un día en la vida? Una de las cosas que me gustan de laburar en publicidad es que son todos distintos. Pero... No, la agencia tiene una manera de laburar bastante horizontal y bastante cambiante. Entonces depende mucho del proyecto, del equipo que se arma y cómo vos te vinculás con ese proyecto. Hay veces que laburamos con Cami solos y con Manu o con Chris, que son los DGCs, o con Nico también, Massimino, que es el CCO, bueno, y Martín, y así podemos seguir. Pero digo, capaz DGC sería director general creativo. CCO es Chief Creative Officer, es un poco más arriba, o Martín Mercado. Pero a veces armamos como, depende del proyecto y de cuán atareados estemos todos, armamos como una célula chiquita y sacamos algo. Y si no, a veces toca hacer equipos más grandes, donde armamos una mesa bastante abierta y vamos todos juntos laburándolo. Y si no, también a veces nos toca coordinar algún equipo con el que laburamos el proyecto y nada, reportás, coordinás y haces todo un poco. Y también charlas, hay momentos de charla horizontal. Es como, no hay una verticalidad tan marcada como si capaz encontrás en otros lugares. ¿Cómo es el proceso para que de golpe un proyecto te caiga a vos? Una cuenta, viste, está decir... ¿Como porque- agencia? No, a vos, A mí a particularmente. vos Santiago, claro. O sea, porque entra la cuenta de la agencia y hay equipos creativos, hay, entiendo, múltiples directores creativos, Sí. múltiples duplas y demás. ¿Cómo es que de golpe eso llega a tu escritorio? Bueno, eso es una cuestión que coordinan principalmente Nico, Chris, Manu, Martín, y ellos arman el equipo que va a agarrar el proyecto o la cuenta. Hay en general cuentas que solemos trabajar los mismos equipos. No siempre hay briefs que se abren para toda la planta porque están buenos, son interesantes y está bueno tener un montón de cosas. Sí hay cosas campañas y clientes que suele laburar siempre el mismo equipo, ya por una cuestión de conocimiento. Y como para seguir lo que ya venís laburando hace bastantes años o temporadas. ¿Se da competencia interna? O sea, si de golpe cliente, cuenta nueva, 100% nueva y se abre a toda la planta para que todos tiren ideas. Después hay una que gana y se lo queda esa dupla. Sí, suele ser así. En la mayoría de los lugares, creo. Pero no hay una cuestión de... que sí pasa muchas veces. No hay una cuestión de... escondé la compu que a ver que el otro te mira, Sí, claro. que esta la quiero meter yo. La verdad que es bastante... por el contrario... Es una competencia sana. Hay muchas veces que uno pasa caminando por atrás de otra compu y dice, che, ¿y eso? ¿Y si tal cosa? Sí, capaz que sí. Y después, no es por una cuestión de qué nombre esté después en la ficha técnica del proyecto, sino porque estamos todos en el mismo lado y queremos que todo lo total. que salga esté bueno. Y aparte, corregime, ¿no? Pero en general cuando uno ya tiene una idea y se enamora de esa idea, después la idea del otro es otra cosa. Sí, Entonces, también. Es como otro niño que tiene otra personalidad. Sí, total. Y no se parece en nada al mío. Entonces, ¿qué le voy a sacar? Sí. No hay tampoco una cuestión de... No, si meto una palabra acá, puedo decir que es mío, porque si no es tuyo, no es tuyo. Si es tuyo, es más una cuestión de equipo. Bueno, igual supongo que habrá algún ser humano que tenga ese suele pasar. perfil. Pero seguramente si la cultura del lugar no lo permite y esa persona o dura poco o se adapta. Exacto, sí, al formato. te repele solo, porque no encajás, no es la total. manera de vincularte con el resto. Pero Eh, me parece que es la manera más sana también. Y de que todos estén cómodos todo el tiempo, está bueno.
Y cuando se da que de golpe tenés que liderar a otros Sí. perfiles creativos, digamos. Una frase que escuché una vez es que es como arriar gatos. No sé si es verdadera, falsa. No sé ¿cómo era? en qué sentido. Nunca ríe gatos. Yo creo que nadie. Tengo perro. Yo creo que debe ser muy difícil. No, qué sé yo. Creo que también el ser... El gato hace lo que quiere, por eso. Sí, sí, entiendo. No, creo que el ser no tantos y el tener un vínculo tan fuerte, porque realmente, a ver, almorzamos todos juntos en la misma mesa larga. Hay veces que nos vemos por fuera de la agencia. Tenemos como una charla muy fluida, por lo menos hablo de, o sea, toda la agencia, pero hablo puntualmente de todo el departamento creativo. Tenemos un vínculo muy fuerte, entonces no... Es algo más de lo cotidiano en general. Sí, creo que es importante. Hay cosas que al momento de liderar un proyecto, un equipo, lo que sea, tenés que saber manejar para que todos puedan convivir anímicamente de la mejor manera. Claro. Hay cosas que tenés que inflar y remarcar por demás para que estemos bien. Hay cosas que tenés que absorber vos porque es lo que te toca también con el rol que tenés. No todos tienen que saber todo, pero por una cuestión de que, primero que si todos sabemos todo no nos da la cabeza para lo que tenemos que hacer puntualmente, y después que tenés que saber llevar los ánimos más que nada. Creo que es más una cuestión anímica que otra cosa, que es también lo que suele estar colgando de una fina soga siempre Sí. en publicidad. Que El aparte, ánimo. cuando uno trabaja con creatividad, creo que nuestras emociones están muy a flor de piel, ¿no? Porque son necesarias también para... Bueno, a mí me pasa un poco algo que a veces lo charlamos con algunos chicos, de decir, yo no sé si a veces, por el contrario, si me estoy volviendo un robot o es que no estoy seteado en... Como me pasa que cuando veo publicidad la analizo en si me gusta o no me gusta, si está buena o no está buena, pero me cuesta que... Hoy por hoy me cuesta que me emocione, que era algo que me pasaba un montón antes. Y al mismo tiempo, al hacerla, Sí, viste la Matrix. claro, también al estar desde el principio del proceso e ir haciendo de a poquito todo para que termine en un resultado final, medio que uno le pierde la sensibilidad y de repente lo mostrás y alguien llora. Yo digo, boludo, pará, yo no lloré. ¿Qué? Soy una piedra. ¿Qué está mal conmigo? ¿Qué hice, ¿Cuál es boludo? mi problema? Claro, ¿Cómo estoy roto? Tengo que pagar más al terapeuta. Y no, creo que también es un poco que estás seteado de otra manera. Estás poniendo las piecitas en su lugar y en un proceso tan largo que en un momento no es que te insensibiliza, pero lo ves desde otro lado. Creo que las emociones están más a flor de piel porque es muy difícil. Le tenés que poner mucho el cuerpo y mucho la cabeza a cualquier cosa que sea. Son muchas horas de laburo, es mucho laburo, son muchos idas y vueltas, son muchas frustraciones, tras frustraciones, tras frustraciones, tras frustraciones. Y también, a veces uno en la vorágine del día a día se olvida de guardarse el tiempo para celebrar cuando sale bien. Entonces, como que vas acumulando todo el quilombo todo el tiempo y cuando sales, bueno, listo, terminó esto, vamos con lo otro que si no, no llegamos. Tal cual. Bueno, pará. Dame, Tenemos un sí, segundo a decir, che, estuvimos bien. Un Es ratito de difícil, placer. Pero hay que tenerlo en mente, porque si no, colapsás. Son los tiempos que corren, ¿no? También. Como vivimos en tiempos muy así. Sí. Como Bueno, que- un poco triste. Sí, es algo del... Bueno, creo que... escuché una frase, que es de un autor, es de alguien, no sé de quién. Vamos a citarlo mal. Pero dice algo así como, nunca es triste la realidad, lo que no tiene es remedio. Y entonces creo que un poco eso hay, qué sé yo, las cosas son como son y lo navegamos lo mejor que podemos. Sí. Y sacamos lo mejor que podemos de eso. Estábamos hablando del tema de las emociones y demás. ¿Cómo haces cuando tenés que dar un feedback negativo? Porque a veces pasa, o sea, yo me imagino que alguna Sí, vez claro. te habrá venido algo que decís, esto es una mierda, dentro de tu cabeza, Sí. pero hacia afuera no... Depende Cuesta. de hacia quién sea. Porque muchas veces esos feedbacks
tienen intermediarios, entonces no tengo que cuidarme tanto porque hay otra persona que se cuida Claro. de ordenar las cosas para que Ok. salgan empaquetaditas O sea, y digeribles. Claro, no sos vos quien da el feedback, digamos. Claro. No, pero en general cuando es interno, creo que hay mucho que es la confianza. Porque también el primer feedback que das siempre es a tu dupla cuando empezás. Y eso es una relación que se construye de confianza. Claro. Porque o sea, con Cami, cuando la conocí por primera vez, no nos habíamos visto nunca en la vida. Y estaban las cosas, los resquemores de puede ser, capaz es tal cosa. buenísimo, O lo llevamos único. todo para no decirte que no. Claro. Y ahora, con una mirada de Cami, yo ya entiendo que me está diciendo Sí. es una mierda. Y si me dice es una mierda, está todo bien porque tengo la confianza para que me diga, nada, es una mierda. Y le digo, en general le digo, tenés razón. Sí, Si no sí. se la peleo, pero creo que lo principal es la confianza. Y después, no ser duro al pedo y tener un sustento de lo que está diciendo. Creo que lo que más enoja de un feedback negativo es el no saber el porqué de ese Claro. no. Sí. Si vos sustentás ese porqué, creo que también es un poco tu rol. No porque queremos ir para este lado, o no porque esto no va a funcionar por tal cosa, sino también no está. O sea, el otro no va a saber sobre qué partir para mejorar eso. Claro. Creo que es un poco eso, la confianza y el sustento. Sí, y después a la hora de recibir el feedback, creo que está en aprender que todos somos capaces de hacer algo de mierda. Y eso no dice nuestro valor, digamos. Sí, total. Y que esa basura que hicimos es un paso en un proceso. Y quizás es el gatillo para que a mí o a otro le surja algo bueno, ¿no? Sí, total. Y creo que también un poco. No hay que demonizar las cosas de mierda. Eso para nada. Y después también está en laburar con gente de vuelta en la que confías, pero no solo a nivel emocional y que te querés, sino también a nivel, en este caso, creativo. Claro, Porque sí, sí. a mí me puede decir Chris, Manu, Nico, Martín, me pueden decir, che, esto es una mierda. Y además de que yo tengo la confianza para que me lo digan, voy a... Perdón. No, tranquilo, Perdón, tranquilo. Hola, ¿todo bien? Bien, bien, decime. No, no lo tengo logueado. De hecho, ahora estoy afuera, porque estoy justo en un café. Ah, esperá, pero si no lo tiene Cami o Carito, alguno lo tiene que tener, sí, porque lo usan bastante. Perdona, hablamos. Beso. Chau, chau. Perdón, era Tranquilo, tranquilo. El deber llama. vida de agencia. Retomo, no me acuerdo dónde estaba. Estábamos hablando. Me perdí yo también. Antes habíamos dicho el de la feedback negativo, la estaba- confianza. Ahí Estaba va. en la confianza. Digo, yo estaba diciendo esto. Que si Manu, Chris, Nico, Martín me dicen que algo es una mierda, además de que tengo la confianza de relación para que me lo digan y que yo no me lo tome a mal, tengo también la confianza en que yo sé que por algo me lo están diciendo y los admiro. Y sé que eso tiene un sustento implícito porque sé que laburan bien y me gusta laburar con ellos. Claro. Que al contrario, te puede pasar de laburar con gente que no admirás en lo absoluto o que no te gusta la manera que tiene de pensar o de laburar y que por más que te llenen de flores un feedback negativo, te va a caer como el culo porque no ¿Quién respetás sos? a esa persona. ¿Quién te del conoce? todo. Entonces creo que ahí está un poco la clave también. Laburar con gente que, digo, a todo el mundo tenés que respetar, pero que no es un norte creativo para vos. Sí, creo que cuando uno está trabajando con personas a quienes admira y respeta, el no es algo que buscas. Sí, claro. Ojalá me diga que no, porque quiere decir que Me va a decir lo podemos cómo sí, mejorar. Claro. claro. Quiere decir que sabemos cómo Total. mejorarlo. En el mundo publicitario de hoy, que no es el mismo que hace 10 o 20 años, ¿qué rol ocupa la creatividad? Tengo la esperanza de que siga ocupando un rol central y creo que lo ocupa. Pasa mucho por cuestiones también socioeconómicas de cada país y de cada región, que no se le da importancia a veces, porque nada, yo no te puedo construir una marca con ideas que están buenísimas si lo que te tengo que vender es una promo de carne para este fin de semana. Es difícil y muchas veces es lo que pide el contexto. Pero yo creo que
El otro día, de hecho, lo charlaba con un amigo cuando hablábamos de la inteligencia artificial y que va a ser más barato y qué sé yo, no sé qué. Yo creo que si una marca quiere construir a largo plazo y ser fuerte, siempre la buena publicidad o la publicidad creativa es la mejor opción. Y creo que sigue teniendo un rol central, porque te das cuenta en cómo recibe la gente o cómo responde a campañas que son creativas y que están buenas. Después, obvio, tampoco está en querer buscarle la genialidad creativa a todos. Si tenés que hacer un posteo de un 2x1, que va a salir solo mañana posteado, y capaz no tiene sentido gastar 3 días de pensar cómo decir 2x1 en chocolate solo por mañana. Bueno, pero sí cuando hablas de una construcción de marca a largo plazo y como campañas grandes y que tiene tela para seguir haciendo, creo que es lo mejor siempre. Recién hablas de cosa bien promocional. Pueden hacerse buenas promos creativas también, pero... Bueno, pero mi pregunta va un poco, ¿en qué medida es un versus y en qué medida no lo es? Esto, la creatividad publicitaria con la efectividad comercial. No, para mí son compañeras, no son un versus. Sí, quizás es una cuestión de tiempos. Por una cuestión de que cuando vos querés una campaña que esté buenísima, no va a hacer que todo el mundo salga corriendo a comprar tu marca. Capaz sí en el corto plazo, pero el año que viene o al segundo año no se van a seguir acordando de la publicidad que hiciste hace 2 años. Vos tenés que hacer publicidades buenísimas todo el tiempo, todos los años. Yo me acuerdo de algunas publicidades de hace 20 años igual. Seguro, yo también. Y creo que eso es lo... De hecho, hace poco veía que en Twitter publicaban de vuelta: se cumplen 15 años del aniversario de la publicidad de Teis Sport. Y pasa eso, pero pasa eso porque antes de esa publicidad... Aparte, creo que ya sé cuál hablamos. La de Argentina. Sí. Antes de esa publicidad TIC hizo un montón de campañas que estaban buenas y después de eso siguió haciendo un montón de campañas que estaban buenas. Entonces, a la larga, creo que siempre es más efectivo comercialmente hacer algo creativo. ¿Tenés algún caso para contar en el que, pensando algo, tratando de sacar algo del sombrero, estuviste trabadísimo, no salía nada? 1000, todos los días. ¿Y cómo se Son destraba? etapas. ¿Cómo salís del pozo? Qué sé yo. Cada día es una aventura. No, ayuda mucho. A ver, laburar con otros ayuda mucho, siempre. Laburar con muchos proyectos a veces te quema la gorra, pero a veces también ayuda mucho porque los pones a descansar. Y creo que también depende del momento de la carrera. Creo que llega un momento en el que siempre tenés ciertas fórmulas en la cabeza que siempre algo vas a poder tener en mente. El blanco para no es presentar. absoluto. No, claro. El tema es que vos no querés zafar. Vos querés hacer algo que esté realmente bueno. Y a veces tampoco lo sabés hasta que no lo volvés a revisar por 5ª vez. Vos que de repente hay algo que escribís que decís, está buenísimo, lo lees al otro día y decís, che, capaz que me la medio una cagada. O a la inversa, lo anotás porque sí, y de ahí otro aportó algo y que yo terminó siendo algo que realmente está bueno. Bueno, Sábato siempre dijo que él no volvió a leer nunca nada de lo que publicó. Mirá, no sabía. Porque si lo seguía leyendo no le gustaba. Bueno, no le gustaba nada. Pasa también. Con el producto final de querer seguir tocando siempre algo. Hay un momento que hay que soltarlo y decir, Sí, es difícil. ve al mundo. No, pero hay 1000 métodos. Creo que tomarte tu tiempo y dejarlo descansar, empezar a ver referencia a otras cosas que se hacen, intentar irte cada vez más lejos a algo más insólito. De última, para volver después tenés tiempo. Es como que uno, creo que a lo largo de la carrera va desarrollando ciertos métodos para desbloquearse y hay veces que tenés que aceptar que te bloqueaste y que de alguna manera se va a resolver, pero capaz mañana, o capaz pasado, o Todo capaz lo saldrá resuelve bien. otro. ¿Viste el sticker en WhatsApp que dice todo saldrá mal? Claro. Son los osos abrazándose. Sí, creo que a veces los tiempos nos juegan en contra. Porque es más fácil estar así relajado cuando uno dice, bueno, hay tiempo. Sí, ahora cuando tenés el absolutamente. deadline arriba de la nuca. Absolutamente. Somos recontra hijos del rigor. Pero te pasa un poco. Y pasa... Además uno se acostumbra tanto a laburar con tan poco tiempo que cuando te dicen, ¿para cuándo es? Para la semana que viene. Pero arranco a laburar el lunes. Claro, sí.
Y uno arranca a laburar, pero como que uno está apagando otros incendios, pero vas de a poquito, vas sumando algo. Creo que ese tiempo también está bueno porque en el medio te va maridando un poco el pedido en la cabeza, vas tirando las primeras cosas que se te ocurren y cuando tenés el deadline en la nuca, te sentás y decís, bueno, no vamos a salir de esta habitación durante 5 horas o hasta que tengamos 10 cosas que estén buenas y ese rigor también te ayuda a exprimirte el cerebro. Que uno a veces piensa que no es posible, pero es un ejercicio también. Yo me acuerdo que uno de mis primeros jefes tenía muchas reuniones, mucho trabajo y también muchos briefs para darnos. Y me acuerdo de una vez que a las 10 de la mañana nos dijo, chicos, después cuando puedan les cuento algo. Porque tengo un par de reuniones, les tiro un brief, dale. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas. A las 12:30, dice, ¿ahora están? Sí, les cuento, tenemos que hacer esto, para Perú, no sé qué sé yo. ¿Para cuándo es? En 1 hora y media presentamos. Pero podía haber dicho 2 horas y media antes. Yo dije, en 1 hora y media no le puedo contar nada. Y le terminé contando 10 cosas con Cami. Pero era bueno, listo, disparemos para todo. También era una época en donde nuestro rol era disparar para todos lados y no tener la idea cerrada. Pero ese poco tiempo también te hace ponerte un poco menos a dar vueltas a vos mismo y empezar a hablar en voz alta de todo lo que se te pasa por la cabeza y así se construye también. Es saber enmarcarse un poco también, ¿no? A las circunstancias en las cuales uno está jugando. Total. Si uno dice, bueno, tengo 1 semana para hacerlo, me tomo 4 días de procrastinar y después veo. O de atender las otras cosas que son para hoy y que la dejé hasta ahora. Y si tengo 1 hora, bueno, nada, saco al nivel de cocción que puedo en 1 hora. Sí, sí. El otro día vi en Instagram, me llegó una publicidad, me targeteó, que no me acuerdo ni de qué era. Pero era uno de estos, los que están ahora, los UGC, User Generated Content. Era una persona mirando la cámara con un celular, grabándose diciendo algo. Y entonces, viste, a mí me agarró como una cosa, digo, ¿qué queda para los desarrollos creativos, ¿no? Porque uno se mata pensando, quizás me estoy respondiendo solo, ¿no? Pero depende del caso, depende del momento, hay un lugar para todo, ¿no? Pero te viene el cliente que quiere resultados ¿y cómo le explicas? Que gastarse una millonada en un alto comercial le va a seguir rindiendo durante 10 años, mientras que eso, si bien hoy le va a traer plata, no tanto. Porque te sale 2 pesos con 50 y funciona. Sí, sí, total. A ver, es difícil. A mí particularmente me pasa que laburo en un lugar en donde en general nos vienen a buscar sabiendo lo que hacemos. Claro. Y lo que hacemos, si bien hacemos de todo y hacemos todo el desarrollo de la campaña cuando lo hacemos, la especialidad de la casa, si querés, son los comerciales. Y cuando viene una marca a viene a buscar pedirnos eso. algo o a meternos en un pitch, suele venir a buscar una campaña con un comercial y un desarrollo. Y quizás ese contenido es parte del desarrollo de cómo baja esa campaña, ese deployment. Pero siempre ese foco está en, bueno, hay una idea grande que sabemos que va a costar guita. Entonces, esa charla no la tengo que tener en general. Hermoso, hermoso. ¿Alguna campaña destacada? Algo que vos digas. ¿Mía? Esta estuvo buenísima. Qué difícil, porque Las amamos a todas. No, al contrario. Uno siempre quiere seguir tocando cositas como sábado. y quiere ser modesto. No, creo que a mí me pasó que cuando entré a laburar acá, a Mercado, fue como, wow, de repente podemos hacer cosas con Coca-Cola. Claro. Yo con que haga un posteo ya voy a estar contento, ¿viste? Porque de repente laburar con una marca así, que desde chico, de hecho con Fer, me acuerdo, terminaba la radio y nos quedábamos los dos solos charlando el programa y viendo comerciales de Coca. Porque a Fer también le gustaba mucho la publicidad. Y charlábamos y él me decía, imagínate, un día yo voy a estar conduciendo la tele, vos haciendo publicidad de Coca. Entonces la primera campaña que hicimos para Coca
fue especial. Además me sigue gustando mucho, pero fue destacado más por lo personal, creo, que otra cosa. ¿Cuál fue esa campaña? Contámela Contámela así nomás. Es una campaña que hicimos para región, para Latinoamérica, sobre fútbol. Son 4 comerciales que hablan de que el fútbol o un gol hace que personas que no se conozcan parezcan amigos íntimos de toda la vida. ¿Y cómo fue el proceso desde brief hasta...? De todo pasó ahí. Okay. No, creo que lo primero que surgió fue mesa larga, mesa de reuniones larga, todos juntos, todos juntos, los creativos involucrados, a charlar, a tirar cosas sobre qué es Coca, qué es el fútbol, cuál es el rol de Coca en el medio, bueno, de charlar del brief, y ahí cada uno tomó su camino. Y empezamos a escribir y a anotar ideas, pero siempre en general se charlaban en equipos grandes. Y de repente era parte de toda una campaña más grande, pero surgió esto de, bueno, pará. La Coca-Cola es un poco la misma para todo el mundo y te democratiza la gaseosa, porque está en todos lados y la puede tener cualquiera. Y una pelota hace medio lo mismo y... Que aparte del fútbol como deporte... Y las dos cosas juntan gente, y gente que capaz no se conoce, pero comparte eso y la pasa bien. Y ahí surgió un poco. Sí, que aparte el fútbol justo es un deporte que con un pedazo de trapo lo jugás. Exacto, sí, total. Y surgió primero esa observación que te conté, surgió el nombre, que era Íntimos Desconocidos. Y ahí fue empezar a pensar historias y guioncitos que te cuenten la historia de gente que no se conoce, pero de repente en un gol... ¿Vos de qué cuadro sos? De River. Yo soy un mal hincha de River. Soy un mal hincha. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo digo siempre que a mí me gusta mucho el folclore. A mí me encanta juntarme con amigos y gritarle al televisor. Sí. Pero no me pongo triste si le va mal. Ah, no, yo la paso como el culo. De hecho, el fútbol es un deporte muy mezquino, porque me da muchísimo más dolor que alegría. Pero el momento de gritar un gol o de festejar un triunfo paga todos los dolores que tengo el resto de la semana. Bueno, tengo la gracia de trabajar también con River en algunos proyectos porque laburamos con River. Claro. Así que también es difícil, pero es muy lindo al mismo tiempo, es muy gratificante. ¿Por qué es difícil? Es difícil porque yo lo veo como que la cabeza se me parte entre lo profesional y lo emocional. Yo lo analizo como hincha y lo analizo como tengo que hacer este laburo. Entonces me bocho a mí mismo un montón de ideas porque es como... No está a la altura de... Claro, primero el querer hacer lo mejor que hiciste en tu vida porque es lo que River es lo más grande que hay, de las cosas más grandes que tengo en mi vida. Entonces quiero que esté a la altura y si no me siento un traidor. Y además porque... Hay cosas que digo, bueno, esto capaz comunicacionalmente está bien, sobre todo para lo que tenemos que hacer, y después le encuentro el pelo al huevo como hincha, y digo, no, pero por esto no quiero porque tal cosa, ¿no? Y mirá si ponemos esto acá. Entonces es muy difícil, es como soy mi propio... Estás muy cerca personalmente claro, del es tema. Difícil, pero al mismo tiempo es muy lindo. Ir a la cancha y ver que lo pasan en la cancha es muy lindo. Mercado publicitario argentino, hoy. Sí. ¿Cómo lo ves? Porque vos aparte estás comentando que trabajás con regional, con Argentina. ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo caracterizarías hoy a la publicidad en la Argentina? Sí, hay algunos proyectos que hacemos para afuera. El año pasado hicimos 2 campañas para Medio Oriente. Hay cosas que hacemos para Latinoamérica o para mercados puntuales o para global. Creo que la mayor diferencia... A ver, tampoco estoy tan al tanto de todos los mercados publicitarios extranjeros. La mayor diferencia suele ser monetaria. Y eso te marca mucho también la creatividad, porque se puede hacer creatividad con poca plata, pero no es lo que abunda. Y tampoco es lo que abunda buscar creatividad cuando lo que tenés es que vender rápido, como charlábamos antes. Y si vos tenés que vender rápido, no priorizás la creatividad y no hay guita para hacer creatividad de gran envergadura, es difícil ver un mercado lleno de grandes campañas. Sin embargo, creo que igual Argentina se la suele rebuscar bien.
Y tiene grandes agencias y grandes creativos como tuvo siempre. Tenemos buena fama en el mundo, tengo entendido, como, Sí, como profesionales. Absolutamente. Siempre está el dicho de que afuera, si buscan un redactor es argentino, si buscan un director de arte es brasilero. Pues tienen también muy buena escuela de dirección de arte. Creo que eso. Hubo un momento espectacular que me encantaría que vuelva, no sé, entre los 90 y el 2010, de 20 años de gracia absoluta, donde todo estaba buenísimo. Sí, desde Agulla y Bachetti hasta lo que quieras. Sí, y creo que había plata y había tiempo, no solo de gente, sino tiempo al aire. Me acuerdo de algo, de escuchar en una charla que la campaña de dueños del hipotecario duraba 3 minutos y se peleó para pautar 3 minutos y salió al aire 3 minutos. Y hoy, con salir en un 25 segundos, te están regalando, pero es el gordo de Navidad. Y es difícil contar cosas que emocionen, que generen una emoción, no digo de emocionar, de ponerte a llorar, que generen una emoción y que impacten en tan poquito tiempo. Creo que también, además del medio, juega la capacidad de atención que tenemos hoy. Total. Que hoy quedarse 3 minutos mirando es cualquier cosa. Es muchísimo. Menos un comercial. Pero hay algo, para mí hay algo que pasa, que el audiovisual y el generar una emoción no tienen fecha de caducidad. Capaz podés pelear un poco más, pero mismo el anteaño salió de la agencia un comercial para TIC, Hotel Argentina, que duraba 6 minutos. Y salió al aire en TIC en 6 minutos y se subió a las redes y cobró vida en digital en 6 minutos. Y la gente lo veía entero. Seguramente, no conozco el caso, pero me imagino que debe tener ese comercial todo un arco argumental, ¿no es cierto? Debe ser toda una historia. Sí, total. Es casi un corto, claro. Sí, total. Obvio que siempre hay pequeños triggers que ayudan. El fútbol siempre ayuda a que la gente se quede viendo. La argentinidad siempre ayuda a que la gente se quede viendo. Entonces es un poco un combo. Pero sí, la capacidad de atención mermó muchísimo y es difícil también. Yo no creo que la respuesta sea acompañarla igual. ¿Viste esto que estoy muy en contra de este manual despótico armado de la marca tiene que aparecer los primeros 3 segundos y sonar 450 millones de veces en un sonidito y terminar? Porque pierde todo. Para eso poner el logo grande de 20 segundos y chao, nos vamos a casa. Porque si vos ya de entrada le estás avisando a la gente cómo va a terminar, ¿qué le querés generar? Claro. Bueno, pero también ahí es, si lo querés hacer como decís vos, ponerlo grande 25 segundos y nos vamos a casa, lo haces también con el celular en Obvio. 2 patadas y ese objetivo lo cumpliste. Y lo corres en TikTok, lo corres claro, en Instagram. Pero por eso creo que el buscar una campaña fuerte creativamente, a veces se puede unir esos dos mundos, pero hay veces que la idea pide otra cosa y yo creo que a fin de cuentas termina performando mejor que si le pusiste un logo a los 3 segundos y la gente vio el logo y te dejó de escuchar. Digamos que, corregime, ¿no? Sí. Pero como lo que yo estoy pensando es una herramienta diferente. Este tipo de construcción publicitaria es una herramienta que lo que permite construir es otra cosa. Absolutamente, sí. Donde tiene que ir acompañada por todos estos recursos fáciles, baratos, simples, que a veces no son ni fáciles, ni baratos, ni simples. Pero bueno, vamos a simplificar. Y donde la idea es que esto que yo estoy construyendo, que va por encima de todo eso, le pegue a otra parte de la psiquis. Claro. De la persona a la cual le estamos hablando. Y que recuerde con otro matiz. Sí, a ver, a veces se combinan. Digo, a veces hasta te sirve a vos creativamente arrancar con el producto para setearte de qué vas a hablar, porque la idea va por otro lado. Pero bueno, lo que no me gusta a mí es el corset. No, a veces puede entrar en eso, a veces no. Pero ya de base tener toda una línea programada de cómo tiene que ser, me parece que no contribuye a que funcione demasiado bien. Che, y hablando también del mercado argentino, cosas regionales y demás, cuando de golpe te viene una campaña que vos antes mencionaste que hicieron cosas para Medio Oriente. Sí.
de alguna forma te tenés que poner en la cabeza de ese target, esa persona a la que le estás hablando, que no tiene nada que ver culturalmente. Algún punto común tienen, pero en muchas cosas son muy distintos a nosotros. Sí. Y nuestra argentinidad Muchísimo. al palo. ¿Cómo haces? Mi vieja me preguntó lo mismo. Cuando se enteró que estaba haciendo la campaña, me dice, ¿pero cómo haces para...? ¿En Turquía? ¿En Pakistán? ¿Qué? Hay muchas instancias. O sea, primero está la instancia en la que vos hablás con el cliente de la región y te interioriza un poco en todo lo que es la región, tanto socioeconómica como culturalmente, y cuál es el problema a solucionar. Y eso ya te da una especie de base desde donde arrancar. Después creo que hay siempre una trama subyacente de que en el fondo todos somos seres humanos y nos emociona más o menos lo mismo y nos interesa más o menos lo mismo. Capaz pensamos diferente sobre esas cosas, pero alguna emoción nos genera. Y después sí hay un proceso de mucho ida y vuelta con clientes. El año pasado nos tocó hacer, mucha gente de la agencia ya había laburado para campañas de ese estilo, yo no. Nos tocó hacer una campaña para el Ramadán y yo estaba muy lejos, no solo de la ser musulmán, sino de cómo se vive esa festividad o ese momento del año en cada país. Porque de repente vos tenías subregiones dentro de cada país en donde hay personajes súper específicos que para ellos son todo. O sea, roles que tiene cierta gente en ese momento del año, que en otro lado te dicen, no, yo nada que ver. Entonces es también charlar mucho con la gente del lugar y ir entendiendo eso un poco. Es bastante divertido. Sí, me imagino. ¿Cómo ves que cambió la publicidad en los últimos tiempos? ¿O sigue igual? No sigue igual para nada. Creo que... A ver, todo lo que charlamos antes son todos cambios. La duración del tiempo de los comerciales, la duración del tiempo de atención de la gente, este esquema que te piden que respetes un montón de marcas. Yo creo que hay algo que de a poquito se está empezando a revertir, pero creo que hubo un tiempito en donde nos dejamos de divertir un poco con la publicidad. Nos dejamos de reír. No hace falta que todo te haga reír. Sí me parece que hace falta que para que algo esté bueno, todo te genere una emoción. Puedes llorar, puedes pensar, puedes reír, puedes decir, che, mirá qué inteligente, no lo había visto de esa manera. Puedes quejarte. Si no te genera nada, pasa de largo. Pero hubo como y ya esto estoy hablando como quizás más al interno del mercado creativo, que a veces estamos más al tanto de lo que sale que la gente. Pero creo que hubo mucho un enfoque desde antes, ¿no? Pero cobró mucha importancia más que antes en vamos a salvarle la vida a la gente, vamos por no sé si el golpe bajo, ¿viste? Pero hacernos... Si lo lográs está buenísimo. Y no deja de ser una pata que está buena y que hay algunos proyectos que lo requieren. Pero creo que antes nos reíamos más con las publicidades que salían. Y más en estos tiempos creo que es importante reírse un poquito. Sí, que me cuenten un buen chiste. Algún momento para reírte un poco. Creo que eso de a poco se está recuperando. Pero antes era más frecuente. En un momento como que querían más la parte de identificación. Para que pasamos el micrófono. Como que en un momento siento que querían la parte de que las marcas, como lograr la identificación en publicidad. Sí. Como que el usuario se identifique con la marca. Y ahora viró para el lado de la emoción. Sí, creo que... Con la humanización, ¿no? Sí, creo que identificación hubo un poco siempre, pero en un momento fue como, che, esto es lo que hay que hacer. Y no sé si fue muy productivo, porque, a ver, vos ves un comercial de los 90 y también te identificabas con los personajes y con lo que hacían y con los chistes que se hacían. Pero de repente esa identificación creo que terminó siendo un poco otro no sé si corset, pero otra estructura fácil para no decir nada. Porque agarrabas un comercial que sea
y lo vendías porque tenía un pibe gamer o streamer, otro andando en skate, otro que es activista y qué sé yo. Y listo, mira, ahí te identificaste a todo el mundo que son las nuevas generaciones, que es lo que está de moda, que es lo que está haciendo, y en el medio no dijiste nada. Pero estás identificado porque está gente ahí. Y pasaba de largo. Creo que es eso un poco. Cuando generas una emoción es porque la gente se identifica de alguna manera. Y no hace falta que te identifiques viéndote exactamente. Vos hablabas de esto de reírnos. Y con todo el tema de la cultura de la cancelación en los últimos tiempos, quizás es más difícil hacer chistes. A veces. Sí. Porque si tenés que lograr no ofender a nadie... no digo que todo el mundo se ofenda fácil, ¿no? Pero creo que hay más conciencia respecto a límites a la hora de hablar. Sí, creo que está bien. Creo que también es y fue un poco pendular. Creo que en 2018, 2019 hay cosas que se bajaron con un caño que quizá hoy sí capaz alguien levanta el punto tipo, che, esto capaz no está tan bueno, pero no te salen a matar como sucedía. Como que hubo una contracultura defendiendo mucho que se diga cualquier cosa. Sí. Y eso compensó quizás. Sí, creo que siempre, a ver, cuando algo está mal, le vas de lleno. Y después capaz reculás un poco y decís, bueno, hay grises. Creo que ahora estamos en una etapa medio de gris. Igual me parece es un lindo que... titular ese, hay grises. Para algo. No sé para qué. A veces... No, creo que también igual... yo no estoy de acuerdo con que... Con que de repente no se podían hacer chistes. Creo que tenías que sentarte un poco más a laburar nada más. Es mi problema. Es fácil hacer chistes fáciles. Claro. Y capaz que un chiste que... o algo que te haga reír, que no sea... Vamos a hacer un comercial que... El gordo tal cosa y... ¿Por qué gordo? Y bueno, sí, obvio que es fácil de hacer. Sí. Pero no me parece mal que se cuide un poco más esas formas. Pero no creo que por eso... Creo que eso hizo... Independientemente de bien o mal... No, perdón, sí. No, creo que eso hizo que todos tengan un poco de miedo en dónde está ese límite. Entonces, por las dudas, no nos riamos de nada y vamos viendo cómo es. Y creo que hay un montón de cosas de las que nos podemos reír. Y hay un montón de maneras de reírte sin ofender y hacer sentir mal a la gente. No, total. Sí. Pero bueno, creo que ahora estamos volviendo a decir... A gente que se soltó un poco más y dice, bueno, sí, hay formas. Volvamos a reírnos. Sí. Volvamos a reírnos. Hablando... También. Aguante los memes, hashtag. Hablando del futuro y de hacia dónde van las cosas y demás, hoy está muy en agenda la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué lugar ocupa hoy en el trabajo cotidiano tuyo, de ustedes, en la creatividad? ¿Usan? ¿No usan? ¿Qué usan? Yo particularmente uso muy poco. Es una declaración de principios más que otra cosa. Okay. Me molesta bastante. Pero creo que en la agencia se usa principalmente para la generación de imágenes. Porque te resuelve cosas que son muy difíciles. Nosotros hacemos mucho para... Se hace mucho en publicidad en general para vender proyectos o para mostrar cómo podrían ser. No solo bocetos de foto y qué sé yo, sino también maquetas o videos que te muestran cómo sería un comercial. Que de repente es mucho más fácil contarlo generando una imagen que poniéndote a retocar o buscando una en un comercial que viste en Rusia hace 20 años. Te acelera mucho el proceso. Y no me parece mal. Creo que está buena la inteligencia artificial cuando es una herramienta que te ayuda a hacer ese tipo de trabajo más rápido. No cuando es una herramienta que hace tu trabajo por vos. ¿Puede hacer tu trabajo? Sí, yo creo que es mucho peor. Ok, está. Pero Algo así. Pero puede, claro. Sí. Después yo no lo uso mucho porque mismo hasta para sentarme a escribir un copy de Instagram sé que sería muchísimo más fácil, pero un poco de obsesivo que me gusta tener el control sobre todo, pero al mismo tiempo es más eso, que me pone mal decir... No puedo pedirle a un robot que me arme un copy, boludo. Me siento 2 segundos, escribo un copy. Claro. Y le pongo lo que le quiero poner para la campaña que estuve
3 meses rompiéndome el culo para hacer. Bueno, creo que el riesgo, vos decías esto, está bueno que te ayude a acelerar el trabajo y no que haga tu trabajo por vos. Creo que el riesgo de delegar demasiado está en que en ciertas cosas nos oxidemos. Porque hay una parte de la capacidad y la habilidad que viene por la repetición. Si yo me la paso, soy futbolista, me la paso pateando la pelota, la voy a patear mejor que si la pateo poco. Y en este ámbito es escribir y es pensar palabras y bajarlas a un papel o a un teclado. Claro. Sí. Y si yo lo hago menos... Y que todo tenga una consistencia, porque obvio que todos nos regodeamos en el comercial. Pero la campaña es grande y si habla de una manera el comercial, de otra manera a mí me gusta que el posteo de Instagram hable de la misma manera que habló el comercial. Después es súper útil para un montón de cosas. Sí, lo tengo desterrado de mi vida cotidiana porque no me gusta. Sé que es útil. Armarme la receta con lo que tengo en la heladera, la valija para el viaje de acá, pero... ¿Disparador de ideas? No, disparador de ideas no, nunca. De hecho es muy malo disparando ideas. Alguna vez lo probé más por curiosidad que por otra cosa y es bastante malo. Siempre es como un genérico que no te dice nada. Es que es el promedio de... Sí, para buscar información puede ser interesante. Para que te cuente X información, data dura, puntual de un país o de cómo se maneja tal cosa. Igual me ha pasado que precisamente para buscar información es fantástico hasta que dejó de serlo y no te enteraste hasta que te la diste. Claro. Entonces, porque nada, te la pasa toda hermosa, enorme, qué sé yo cuánto, pero de golpe había un dato que lo inventó. Sí, total. Bueno, por eso para mí siempre la mejor solución es sentarte a hablar con otra persona que sepa del tema. O que haya investigado, pero bueno. Sí, no hay que confiar ciegamente. Hay algo que se dice, y es que trabajar en agencia te quema. ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Qué tiene de verdadero? ¿Qué no? Todo. Todo, te quema. Tiene todo de verdad. Qué sé yo, hay que saber manejarlo. Hay que saber poner límites y ponerte límites. Pero es verdad porque el ritmo del laburo siempre es muy intenso. El laburo siempre es más del que se puede agarrar. En cualquier agencia, es el modus operandi de la publicidad. Las fechas siempre son... Siempre ayer. Cortas. Y más cuando uno le pone tanta atención al detalle y desgasta mucho de su energía en que las cosas salgan como uno cree que es mejor. Es bastante fácil en algún momento rendirte o tirar la toalla y decir, bueno, vamos así y ya está. Pero cuando realmente decís, cueste lo que cueste, quiero acompañar para que esto sea lo mejor posible, porque yo creo que es la mejor manera de comunicar esto, y lo llevas así hasta el final, implica un desgaste físico y mental muy grande que a la larga te hace cortocircuito. ¿Hay alguna forma de... Probablemente no tengas la respuesta. Comprarte un campo, ponerte una huerta. No sé, creo... un bar en la playa. Un chiringuito. No sé si hay alguna forma. Creo que es muy personal. De conocer tus tiempos. De poder tener un equipo en el que confías y de repente... Yo, cuando estoy quemado, sé que puedo confiar en Cami. Claro. Y que cuando Cami está quemada puede confiar en mí. Y por suerte hay una cosa mágica que sucede, que solemos complementarnos bastante bien y nunca estamos los dos juntos en el pozo. Creo que es tener gente en la que puedas descansar un poco. Creo que el lado bueno de la intensidad, sobre todo cuando uno es un poco más chico y se está formando, digamos, es que es un camino para acumular mucha experiencia rápido. Sí, absolutamente. Nosotros, en la primera agencia que laburamos, éramos prácticamente la única dupla en un momento. Y para nosotros era fantástico, porque proyecto que caía, de alguna manera terminábamos involucrados. Nos repaliciaban, pero nosotros buscábamos eso porque era de repente caías un rodaje y otro caía tarde y eras vos. Claro. Y nunca habías estado sobre un rodaje. Pero bueno, tenías que hacerlo, Sí. tenías que arrancar a editar o tenías que marcar un locutor. Sí, bastante literalmente dormiste, ¿no? Claro. Dormí, que yo, ya está. Y está bárbaro. Creo que ayuda, o sea, en el momento se te llena el culo de preguntas de vuelta, pero a la larga ese
choque te fortalece bastante. Está bueno. ¿Qué le dirías a un Santi de 18 años o a cualquier ser humano pequeño que le apasiona la idea, porque no conoce nada, solamente conoce lo que vio, meterse como creativo, digamos, o meterse en la publicidad en el lado creativo, vamos a decir? ¿Cómo, por dónde, qué, cuándo, cómo? Primero le diría que es cuestión de tiempo y que relaje. A mí me comía la cabeza saber si podía, si no podía, si, qué sé yo, podré algún día entrar, podré tener una idea. Es cuestión de tiempo. Al principio no vas a poder tener ninguna, después alguna se te cae. Y todos los días luchás con que se te caiga alguna y todos los días dudás de si podés o no podés, pero si realmente lo querés, lo buscás, ves publicidad y sentás el culo, cualquiera, si tiene ganas, puede. No es un problema. ¿Y cuál es el camino? Y el camino... Yo no reniego de haber hecho la licenciatura. De hecho, creo que no sé si es lo recomendable salir de la secundaria y ponerte a hacer un curso de creatividad de una. Creo que hay una cuestión primero de madurez, que es necesaria, y después también de un poco de contexto. Sí creo que... ojalá mis profesores no estén escuchando esto. Sí creo que 4 años te sobran. Y el título, si querés ser creativo, tampoco te va a servir de nada. Para enmarcarlo y mostrarle a tus viejos, pero no mucho más que eso. Si vos podés y querés terminar la carrera, me parece que está bueno. Creo que sí es fundamental en algún momento pasar por una escuela de creatividad o de alguna manera conseguir entrar en una agencia y aprender como una esponja de todo lo que puedas. Y ver todo el tiempo qué te gusta. Ver publicidad acá, ver publicidad afuera e intentar entender de dónde salió, cómo salió, qué te gusta, para dónde te gustaría ir. Por eso también te marca un poco dónde querés laburar, qué tipo de ideas querés hacer. Sabes que vos mencionás la licenciatura. Yo justo el otro día estaba pensando, ¿viste esas cosas que uno random se pone a pensar en la ducha? Y decís, Sí. ¿por qué? Bueno, yo la estructuraría bastante diferente. Yo creo que está muy buena como Sí, yo también. para tener una visión global de qué es. O sea, vos salís de la nada y entras ahí y salís sabiendo qué es la publicidad, cómo funciona el mercado. Tenés una idea, me parece, global bastante clara. No tenés demasiado claro cómo aplicar ninguna de esas cosas. Y eso lo terminás desarrollando de los golpes trabajando. Pero yo la estructuraría bastante diferente en el sentido de que creo que está hecha para que desde el principio veas un poquito de todo y no se te caigan los alumnos, ¿no? Claro. Pero si yo fuera José Universidad y la armo como se me canta, yo le pondría primero todas las materias aburridas, teóricas. Para que se vayan todos. Pero que son de alguna forma fundamento. Y después está bueno no verlas más. Semiótica, comunicación, ya ni me acuerdo cuáles son, pero esas teóricas las pondría todas al principio. Yo igual esas las disfruté, debo decir. Yo hice de optativa, ¿cuál fue? Sociología, creo. Yo hice antropología. Claro, De las bueno, mejores materias que tuve en la carrera. estamos en no esa. era de mi carrera. Es por eso me caes bien, porque sos raro como yo. No, Eh, yo también estructuraría diferente. Creo que lo que pasa es que tiene un paquete que le sirve a todo el mundo. Y si le sirve a todo el mundo, no le sirve Tal mucho cual. a nadie Sí, del tal todo. cual. Es una base. Creo que hay un punto en la carrera, que no sé si es segundo o tercer año, en donde estaría bueno que vos ya la base la tengas y elijas una especialidad, como hay en tantas otras carreras. Total, sí. Porque en la carrera convivíamos gente que quería ser creativa, con gente que quería hacer planner, con gente que quería hacer cuentos, gente que quería laburar en marketing y con gente que nada que ver, o en comunicación en general. Me parece que estaría bueno en un momento dividir los caminos y si querés ser creativo y ya tenés la base de cómo funciona el mercado y la industria, bueno, te centres en ser creativo. Total. Porque no son 2 materias de creatividad en donde te enseñan a hacer Total. un guión, te enseñan a redactar un titular y nos fuimos. Lleva bastante más si querés sacar un buen creativo de una licenciatura. Yo estoy de acuerdo. Total. ¿Qué ves en tu futuro profesional? Hacer cosas que me diviertan. Está bien, está no bueno. busco mucho más. Está bueno. Creo que eso. Y creo que si te divertís, porque vos sos un comunicador. Vos estás en un lugar en el cual tenés la potestad y el privilegio de contar historias. Y creo probablemente que si vos te divertís, el que está del otro también. Seguro. Del otro lado. Es que creo que uno es el primer filtro de uno mismo. Si no me divierto yo, mira si se va a divertir alguien que encima lo está viendo sin quererlo. Yo por lo menos quiero hacerlo.
Hay un tipo que de repente en el medio de un partido le clava una Sí, publicidad. Si no es buena, me odia. Me odia igual, pero. Claro. Creo que el primero que le tiene que gustar es a vos para que le pueda gustar al resto de la gente. Y tengo ganas de eso, de seguir divirtiéndome y hacer cosas que estén buenas. Que siempre creo que el objetivo de los que laburamos de esto es que le termine llegando a tu vieja por WhatsApp antes de que se lo mandes vos, ¿viste? Hermoso. Es un poco eso. Bueno, te agradezco mucho. No, este a vos, rato. me divertí mucho. Un lujo. Mira, ahí está. Siempre usé mucho la palabra diversión, me divertí mucho. Está muy bien. Bueno, me alegro mucho. Para mí es un éxito si vos te divertiste. Y para mí fue un placer. Así que Igualmente. te agradezco y estaremos charlando fuera de cámara. Seguro. Chiquite, corte. Yo les avisé que era charleta, perdón. No, está fantástico.